Agua, fuente de vida. Solo tenemos un agua. Los hábitats son los ambientes donde se desarrollan las criaturas vivientes. En todo el mundo, la madre naturaleza proporciona una variedad de hábitats, lugares excepcionales que mantienen una diversidad de vida. Criaturas diferentes, plantas diferentes, necesidades diferentes. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, cada criatura viviente depende de un recurso valioso: el agua. For, I think, hundreds of different mammals, or insects, or flies, all have, I think, the common, I'd say, one, I think, same sort of sense. You see, they love water. Tanto en las regiones donde abunda el agua como en aquellas donde escasea, el equilibrio entre los dones de la madre naturaleza y la manera en la que se utilizan es a menudo crítico. La capacidad de adaptación es lo que preserva la vida y mantiene un balance entre las especies animales y vegetales, sin importar dónde vivan. Los desiertos son lugares de calor abrasador y arenas movedizas. Hábitats acostumbrados a la escasez. Sin embargo, incluso aquí, en estas condiciones completamente secas, la vida se adapta. El Namib, en África, es uno de los desiertos más secos del mundo. Algunas veces no llueve durante un año. A lo largo de la franja costera del Namib, una niebla proveniente del Océano Atlántico se alza sobre el suelo. Aquí, la vegetación prospera gracias a la humedad proveniente de esta niebla. El acertadamente llamado escarabajo de niebla recolecta gotas de agua en su espalda para sobrevivir en las montañas de arena. Otras formas de vida también se adaptan al riguroso ambiente del desierto. En el Namib exterior, la técnica de desplazamiento característica de la serpiente cascabel y su hábito de esconderse bajo las arenas del desierto mantienen su temperatura estable. Al igual que las plantas e insectos que comparten su riguroso hábitat, este hábil reptil aprendió a adaptarse. Sin embargo, a diferencia de los animales, la adaptación del hombre al ambiente del desierto no siempre ha guardado equilibrio con sus alrededores. Por ejemplo, la introducción de animales domésticos está afectando el equilibrio natural. Los granjeros han traído cabras al Namib. Generalmente, las cabras arrancan las hierbas y plantas del lugar. Se trata de vegetación que almacena el preciado líquido en un terreno donde el agua escasea. Mientras que las cabras pastan en exceso, el problema del desequilibrio a menudo se agrava por los mismos pastores. Los pastores y habitantes del Namib rutinariamente recolectan leña, pero las raíces de los árboles retienen la arena y evitan que el desierto se expanda. El pastoreo de cabras y la recolección de leña podrían parecer una pequeña intrusión para muchos de nosotros. Pero sin una comprensión adecuada, incluso la más insignificante intrusión podría inclinar la balanza y perturbar el equilibrio de los sistemas naturales. Nature has this way to filter and clean and rejuvenate itself. But when we come in and conquer nature and go, nope, you know, we're going to put concrete right here.
We're going to put a dam here. Well, that has a huge impact. El Colorado. Durante miles de años, este grandioso río fluyó estruendosamente por el cañón Glen. Se trata de un área donde la intrusión del hombre a gran escala ha sido la fuente de un debate que ha perdurado durante 40 años. Desde que culminó la obra en 1963, la represa del Cañón Glen ha estado desviando el agua proveniente del Colorado hacia las granjas, fincas, ciudades y pueblos en varias zonas de Estados Unidos. Las turbinas de la gran represa proporcionan electricidad a ciertas áreas de California, Utah y Arizona. Sin embargo, la represa del Cañón Glen está bloqueando el caudal de la madre naturaleza. I, as an indigenous person, feel that the river should run freely. People have taken it upon themselves to create an instinct that is not in their blood. Aquí, en el sur de Utah, la gran represa ha alterado el eterno caudal del río Colorado. En el proceso se ha eliminado el ciclo natural de las inundaciones anuales. Estas inundaciones anuales tenían el efecto positivo de formar bancos de arena a lo largo del río. Actualmente, todos los sedimentos se encuentran virtualmente atrapados sobre la gran represa. Al no haber sedimentos depositados río abajo, los bancos de arena se han erosionado y han desaparecido gradualmente, lo que ha reducido los hábitats que estaban disponibles para numerosas especies. This is a backwater, which is a nursery habitat for young fish, and it's a habitat that forms in association with sandbars, such as we see out along the mainstream river. It's an environment that warms substantially above the river, so it's an environment that provides good warm water habitat for the warm water native fish. Debido al aumento de los problemas ecológicos, las autoridades de la represa del Cañón Glen han optado por copiarse del diseño de la madre naturaleza. En marzo de 1996, experimentaron con caudales controlados de agua, al dejar salir grandes cantidades del vital líquido a través de 4 tubos gigantes en la base de la represa. Estas inundaciones controladas por el hombre fueron diseñadas para reproducir la dinámica del caudal natural del río. Los registros demuestran que la inundación controlada de 1996 ayudó a que las aguas del río Colorado se alzaran 5 metros más de lo usual, lo que hizo que sus playas aumentaran en un 30%. Los ingenieros apuntan hacia nuevas evidencias que indican otro resultado positivo a partir de la inundación controlada. Los peces autóctonos ya están regresando al hábitat del río, peces que casi se habían extinguido como el cacho. Large fish here. Go ahead and get a scan on here. A recap. See, this fish has some abrasions on the breast and on the left side of the fish. Has coloration, red color on all the fins. Si estos experimentos tienen éxito, el Cañón Glen tendrá la oportunidad de reconstruir sus hábitats, hogar de todas las formas de vida que hay en el río. We have about 3 or 4 pairs of peregrine falcons, which are an endangered raptor that lives in this section of the canyon. And there's one that nests right in this area here. They feed on the waterfowl that live in the river system here. And I might be able to try to call one up here. Their call is like this, and sometimes they'll be attracted to it.
Un río limpio no solamente es el hogar de peces y vida silvestre. Durante siglos, los artistas, poetas y líderes mundiales se han sentado a la orilla de los ríos y han sido inspirados por sus aguas. Líderes mundiales como el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. I'm someone who loves nature. One of the things I find most relaxing is to be in the woods, to be in the forest, to sit by the riverbank and watch the water flow by. And I've got to the stage when I look at a river and I look at the water, what strikes me is how clean or dirty it is. But when you sit by a river that is clean, that has been protected, that has been respected by the inhabitants, and you see the rivers, the leaves float by, it's so clean, you see the fish swimming, and all alone by the river with birds singing, you realize how fortunate one is to be able to have that moment to enjoy, to be in nature and enjoy a river which is clean and alive. We have to take care about the nature as much as the nature is taking care about us. The nature is very kind with us. And if we want to enjoy the gifts of the nature and the promises of the nature, we have to refer to the nature and its needs, its rules, its norms. Mientras tratamos de encontrar un balance en nuestro crecimiento y desarrollo, necesitamos comprender que algunos ambientes son cruciales para el desarrollo de todo tipo de vida. Los pantanos son los criaderos de la madre naturaleza. En la actualidad, un 2% del total de la superficie terrestre está conformado por pantanos de agua dulce, agua salada o una combinación de ambas. Estas áreas, en las cuales coincide el agua dulce con el agua salada, son criaderos vitales y de ellos depende gran cantidad de vida. 80% of the fish that you catch commercially, at one point or another, have something to do with where fresh water and ocean salt water meets, because that is where life germinates. That's where you have the richest nutrients. That's where you have the nurseries growing. Cuando llueve torrencialmente, los pantanos actúan como esponjas gigantes y absorben el exceso de agua que se esparce. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, los pantanos terrestres se encuentran entre los hábitats en vías de extinción debido a la intervención del ser humano. El Biesbos, o Cañaveral, constituye uno de los pocos parques pantanosos situados en los Países Bajos. Cada primavera, grandes bandadas de aves anidan de forma segura en este laberinto de ensenadas, ciénagas y riachuelos. Se alimentan de la diversidad de organismos que traen las mareas. Water is an essence for the quality of life, and in countries like the Netherlands where there is a lot of water, you take it as a matter of course, and you don't realize that we have to be very careful with it. Originalmente, los Países Bajos eran un enorme pantano, dominado por los ríos Rin y Maas. Desde el siglo XIII, los granjeros holandeses han drenado los pantanos para crear pequeñas granjas o polders. Se construyeron diques y canales para desviar el agua de la tierra necesitada por una población en crecimiento. Los grandes ríos se canalizaron para crear más tierra y una mejor infraestructura para la navegación comercial. El espacio para los pantanos disminuyó. En 1953, un desastre golpeó a esta creciente nación. Tormentas provenientes del Mar del Norte causaron inundaciones que cubrieron la mayor parte de la costa sudoeste de los Países Bajos, las cuales mataron a más de 1.800 personas. El gobierno holandés decidió construir un sistema extensivo de diques y represas, conocido como Obras Delta. Este proyecto fue diseñado para evitar que el país se inundara nuevamente.
Sin embargo, como a menudo sucede cuando el hombre interviene en los planes de la madre naturaleza, surgieron consecuencias inesperadas. El gran dique marino interrumpió las acciones purificadoras de las mareas y las áreas pantanosas como el Bisbos quedaron estancadas. Las variedades botánicas comunes comenzaron a cubrir a las plantas poco comunes y se perdió la mayoría de los cañaverales y sauces. Además, esta intervención no protegió completamente al país de las inundaciones. A lo largo de los años, la canalización de los ríos y la recuperación de tierras para granjas y ciudades en crecimiento han destruido los mecanismos de control de inundaciones propios de la naturaleza. Los parques pantanosos como el Bisbos son simplemente demasiado pequeños para controlar el exceso de agua proveniente de los ríos más igual. El gobierno ahora está reconsiderando su política de desarrollo. Everybody realizes now that building dikes and dams or only looking at flooding is not enough, but that we all need a very healthy water system. Se está llevando a cabo un programa destinado a recuperar las granjas y dejarlas que crezcan sin cultivo para que los ríos tengan nuevamente más espacio. En estas áreas se introdujeron especies silvestres de ganado para crear paisajes diversos. Los paisajes diversos promoverán una mayor variedad de animales y plantas, lo cual ayudará a restablecer un hábitat pantanoso sano y ayudará a absorber el agua de los ríos adyacentes que se desborden. También se abrirán las gigantes compuertas del dique marino para permitir nuevamente la purificación por parte de las mareas. Los holandeses se han comprometido en un esfuerzo por recuperar los dones de la naturaleza que casi habían perdido para siempre. We have wasted a great deal of the donations of nature. We cut the trees, we polluted the rivers, we polluted the air. And we must understand that we are now beginning to pay the price for it. Este precio podría ser realmente alto, especialmente si consideramos que la cantidad de agua dulce en nuestro pozo global está bajando en forma peligrosa, pozo que, para empezar, es muy limitado. Desde el espacio exterior, la Tierra se ve como una gran canica brillante con sus masas de tierra rodeadas de un líquido azul oscuro. Desde aquí es difícil creer que nos estamos acercando a una crisis mundial de agua. El dominio del color azul es muy engañoso. A pesar de que el agua cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra, casi el 97% de esta es agua salada. Eso nos deja solamente un 3% de agua dulce, la mayoría de la cual se encuentra atrapada en los glaciares, icebergs y en la nieve. Lo que queda se encuentra en la superficie en forma de lagos, lagunas y ríos o en formaciones de aguas subterráneas que se encuentran muy por debajo de la superficie. La suma total de toda el agua dulce disponible es solamente de un 1%. Un 1% de agua dulce disponible para toda la humanidad. 1%. Con una cantidad disponible tan limitada, es alarmante que incluso nuestros vastos océanos muestren señales de nuestro tóxico estilo de vida. Everything that man does on land, all of our values, all of our attitudes, how we treat each other, how we work together or not, ends up getting reflected in the coastal waters. I'm concerned about being able to swim and fish off the beaches in that first 30 miles of coast, of coastal waters. I'm concerned about that. Well, I cannot just look at that and say, what is the problem? I have to go to the top of the mountain and I have to look at where the water comes from to begin with and watch what happens as it goes all the way down. I mean, if you follow nature, you know, the natural path of water, and you look at what we do to it all the way down, that's where you have to solve the problem. El agua nos cuenta historias. Historias de su largo viaje desde que cae del cielo o sube de la tierra, hasta llegar a los hogares, fábricas y granjas.
Cada vez más, las historias del agua son las historias de la contaminación. En su lucha por alimentar a las crecientes poblaciones, algunas veces los agricultores utilizan fertilizantes y pesticidas. La contaminación agrícola constituye un problema importante en muchas áreas. Además, le plantea a los agricultores la difícil interrogante de cómo satisfacer la demanda de alimentos sin contaminar el ambiente. Algunos agricultores comprenden el problema y solamente utilizan los químicos cuando es absolutamente necesario. Pero cuando el agua pasa a través de los campos, recoge estos elementos y los transporta hasta los ríos y aguas subterráneas. A escala industrial, esto representa un gran problema. Las industrias tratan de mantener el ritmo de la demanda de productos y materiales. A su paso por las fábricas de todo el mundo, el agua recoge una variedad de toxinas. El agua viaja a través de los hogares y organismos de miles de millones de personas sobre el planeta. Si no se manipula correctamente, estas aguas residuales contaminarán las reservas mundiales de agua. The beach actually begins in your backyard. What you flush down your drains, what you pour into the gutter that, gets into the water system, everything, no matter where you live, ends up eventually affecting the water. Nuestros océanos representan un gran desafío. Encontrar la manera de vivir sin dañar el medio ambiente. If you started to learn out how to either not pollute the water, not pollute the land with fertilizer and poisons and toxics, if you change the way you make things and how you live, and you use less water, and then you capture the water that you do use before it makes its way into the ocean, you will start cleaning up the ocean. So clean up the ocean and you will solve. If you try to figure out how to clean up the ocean, you will solve a huge amount of environmental problems. Por desgracia, debemos recorrer un camino muy largo para alcanzar tal logro. En la actualidad, 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. También sufren la falta de salubridad, lo que resulta en enfermedades que siguen la ruta de las aguas contaminadas en un territorio. Diariamente, 2 millones de toneladas de excrementos humanos se descargan en ríos y aguas subterráneas del mundo, lo que crea una propagación de enfermedades y muertes trágicas. Las enfermedades propagadas por el agua son actualmente la causa de casi 15 millones de muertes por año. La mayor parte del mundo todavía tiene que aprender las lecciones que hace más de 100 años aprendieron dolorosamente los londinenses acerca de la relación entre el agua y las enfermedades. Un brote de cólera se propagó como un mortal incendio forestal a través de Londres y desconcertó a las autoridades locales. Entonces, el Dr. John Snow estudió de cerca el vecindario de Broad Street, donde se encontraba la mayor concentración de casos. Al marcar la ubicación de cada muerte causada por el cólera, el Dr. Snow localizaba el sitio donde las familias recogían el agua. Él descubrió que todas las víctimas habían sacado el agua de la bomba de Broad Street, una bomba que podría haberse contaminado con la cloaca de una casa vecina. En este caso, la cura era simple. El Dr. Snow hizo que eliminaran la manilla de la bomba. Al cortar el suministro de agua contaminada, detuvo la propagación epidémica. Sin embargo, el cólera es solamente una de las muchas enfermedades que se transmiten a través del agua contaminada y las curas son rara vez tan simples, especialmente si la enfermedad se propagó o es difícil tratarla. We've had, in Milwaukee, people died because cryptosporidium got into the water system, which came from animal feces, and they turned on tap water and drank it. The biggest project that the Carter Center has
adopted for the last 12 years is the eradication of a horrible disease called guinea worm, which comes from stagnant pools of water within which the guinea worm eggs grow. And when a person drinks the water, a worm about 2 or 3 feet long grows inside their body and into a very painful process emerges from their body. Usted está bien. Probablemente la diarrea sea la enfermedad más mortífera y común que se propaga a través del agua. A pesar de que se puede prevenir, solamente la diarrea causa 4 millones de muertes al año. En muchos países, la forma más común de esta enfermedad proviene de las aguas contaminadas por los desechos humanos. Los niños que sufren diarrea pueden morir en pocos días debido a la deshidratación que esta causa. En esta clínica en Bangladesh, los bebés reciben tratamientos de rehidratación que les dará la oportunidad de combatir la enfermedad. Pero para atacar el problema de manera efectiva, debe detenerse la fuente de contaminación. Debido a que atacar la fuente de contaminación puede ser un proceso largo y costoso, a menudo las comunidades locales requieren la asistencia de organizaciones privadas no gubernamentales. Entre sus programas de higiene y limpieza de las aguas, los grupos nacionales e internacionales en Bangladesh promueven de manera activa la construcción e instalación de letrinas seguras y de buena calidad. Los habitantes locales toman parte en el asunto. Como un incentivo, el programa les proporciona un pozo para cada grupo de 10 familias que demuestren que instalaron las letrinas. Pero la instalación de pozos y letrinas es solamente el comienzo. La educación constituye la verdadera esperanza para el futuro. El escenario es un parque público en Dhaka, la capital de Bangladesh. Los actores de un teatro nacional educan a la vez que entretienen al dramatizar un tema conocido por todos en esta nación subdesarrollada. El agua contaminada constituye una creciente amenaza para la salud pública. A través del patrocinio de UNICEF y del Foro para el Suministro de Agua Potable y Salubridad, actuaciones como esta ayudan a las personas a comprender que al mantener limpias las fuentes de agua, pueden reducir de forma drástica la propagación de enfermedades a través del agua. Sin embargo, los teatros públicos no tienen el alcance para enseñar a todos. En un pueblo rural, estas mujeres están reunidas en un taller que enseña los fundamentos de una buena higiene y salubridad efectiva. Ellas saben que estos programas deben comenzar en casa. Some solutions are really very simple. For example, hand washing. We teach the community people and the school children to wash their hands properly by soap. But if they cannot afford soap, they can wash their hands by ash, because it is cheap, it is very much available, and it really helpful to reduce the disease from their hands. En total, los estudios demostraron que el uso de letrinas en Bangladesh aumentó de un 4 a un 35% en la década de los 90. La práctica de lavarse las manos después de defecar aumentó de un 5 a un 27%. El uso de agua potable proveniente de pozos aumentó de un 80 a un 92%.
Cada vez se necesitan más de estos proyectos sencillos que están comenzando a tener efecto en las comunidades locales. Al mismo tiempo, se deben hacer grandes esfuerzos para revertir, en muchas partes del mundo, décadas de políticas industriales indiscriminadas. Indeed, if we fail in our efforts to teach people to live in harmony with nature, no proper understanding of the ecological problems, including water problems, can be expected, be it on a family or on a company level, or on the scale of regions and states. El Amazonas. Evocador. Complejo. Rebosante de vida. En su totalidad, la cuenca del Amazonas recorre 9 países. Es un hábitat que contiene más de 1/5 del agua dulce de todo el mundo. Con una variedad extraordinaria de flora y fauna, las selvas constituyen uno de los grandes tesoros colectivos de la madre naturaleza. La cuenca del río Amazonas es el hogar de más de 1/3 de todas las especies de animales, todas en armonía con la naturaleza. Algunos humanos también aprendieron a sobrevivir en este ambiente sin alterar el equilibrio. Ellos se llaman a sí mismos guardianes de la selva. Son los cofanes, los indígenas del Amazonas ecuatoriano. El agua siempre ha sido el centro de la vida de los cofanes. Durante años, muchos cofanes han vivido a lo largo del río Dureno, un afluente del Amazonas. Desde hace tiempo, los cofanes reconocen la abundancia de dones de la madre naturaleza. This is Shendu. It helps against burning pains. You wash with it. And this is Husindi. It should be boiled and one washes with it to cure earaches. All of these medicines can be found in the rainforest. We bring them from the forest and transplant them. There are a lot of medicinal plants all through the forest. Aproximadamente 1/4 de todas las medicinas que utilizamos en la actualidad proviene de plantas de la selva. De hecho, se cree que más de 1.400 variedades de plantas tropicales podrían ser potencialmente curativas para el cáncer. En este hábitat, los cofanes han vivido en armonía con la naturaleza, desconectados del mundo exterior durante siglos. Sin embargo, desde hace 30 años, esta armonía se interrumpió abruptamente. En 1971, una compañía petrolera estadounidense que trabajaba en conjunto con la Compañía Petrolera Estatal de Ecuador comenzó a perforar pozos petroleros en la reserva de Cuyabeno. Las aguas residuales resultantes de las operaciones de la compañía petrolera eran rutinariamente desechadas en el río Dureno. Eran frecuentes los accidentes en los oleoductos y los derrames de petróleo añadieron mayor contaminación al río. En 1992, la compañía estadounidense cesó sus perforaciones en la reserva de Cuyabeno, pero la compañía ecuatoriana continuó con la pesadilla ambiental. En la actualidad, todavía se utilizan cientos de fosas como depósito de escombros. Las aguas con desechos tóxicos aún se descargan a una tasa alarmante y los humos tóxicos incandescentes crean una lluvia ácida. La contaminación sin sentido de este delicado ecosistema ha causado estragos en el mundo de los cofanes. In order to have water, we must collect the rainwater after it has rained for a long period of time. It looks black, it's full of salts. We have to clean it or throw it away. It has to rain a lot before it is safe to collect the rainwater.
The entire river is dirty. Because the river has become so filthy, we can no longer bathe in it. All sorts of sicknesses have come to us from the pollution that can now be found in the river. We can't do anything with it, not even wash our clothes. Also, look at my feet, how they have become diseased. We are suffering a lot from sicknesses like this. We also suffer from other oil-related illnesses. If we had not dug wells and continued to drink the water, we would have died of drinking kerosene-polluted water. En el caso de los cofanes, los cambios ocasionados por la contaminación del petróleo los ha obligado a mudarse a un área conocida como Zapallo. Sin embargo, ¿permanecerá esta región limpia y pura durante mucho tiempo? Desde que la civilización invade las selvas vírgenes, anualmente desaparece un estimado de 20 millones de hectáreas de selva. Gracias a ese sacrificio, dejan de existir los valiosos dones que nos proporcionan los ambientes líquidos. Lo que le sucede a los cofanes simboliza la lucha que debemos enfrentar cuando buscamos mantener un equilibrio con la naturaleza. En algunas partes del mundo, la lucha parece perdida. The Cold War is over and the arms race has been stopped, leaving behind deep scars in the sense of damage to the environment in many regions. The consequences are disastrous. En muchos lugares de la antigua Unión Soviética, las anticuadas industrias han saturado las vías fluviales al no ser controladas por las burocracias desintegradas. Los puertos del Mar Negro están saturados por una combinación de contaminación humana e industrial que amenaza la salud de la población local. En el pueblo minero de Donetsk, el agua se ha contaminado tras años de actividad industrial no regulada. El dióxido de carbono, sulfuro, zinc y plomo son unos cuantos de los contaminantes que se han encontrado en los suministros de agua. Además de la contaminación industrial, un sistema desintegrado de cloacas está vertiendo los desechos humanos directamente en las urbanizaciones. Las personas saben que viven bajo una bomba de tiempo. At the moment, we have very big problems in our city, even with the water, especially on the street. It's just awful. The sewage just flows over the streets. This sewage even floats around outside. It even comes into the yards. For the children, it's awful. We, us adults, we can stand it in a way, but for the children, it is terrible. And the water running from the tap is just terrible. Without boiling it, it is not even possible to drink it. El clamor de los residentes solo llega a oídos sordos. We have been living in these conditions now for about 2 months. We don't know anymore who we have to contact. Our children, old people, children live here. We don't know who we have to contact. We contacted the executive committee, the city water management organization, a lot of times, and everywhere they refuse to help us. They either have no pipes, or they have no people, or no technical means, but it doesn't make it easier for us. All of us are suffering from the sewage. Besides that, the drinking water, sometimes when you open the tap, not always, sometimes you can see tadpoles swimming in it. We boil it, of course, but are we sure that boiling helps? We ask you to help us soon, just to remove the sewage as soon as possible. We have no air to breathe. We are out of breath. En la vecina Moldavia, la pobreza en la región de Nueva Neni es tan grande que los basureros de la ciudad son frecuentemente visitados por buscadores de tesoros desechados. Estos desechos añaden toxinas al agua, ya que la lluvia se filtra a través de las montañas de desechos. En las granjas locales, las heces descompuestas de los animales se filtran al terreno.
Los pozos se convierten en sospechosas fuentes de enfermedades. A pesar de la pobreza extrema y los serios problemas de infraestructura, los gobiernos locales son incapaces de hacerle frente al problema de la contaminación. No obstante, algunos le han permitido a las organizaciones no gubernamentales como Terra Nostra evaluar sus problemas y establecer programas para controlar los pozos, examinar el agua y animar a los activistas locales. También construyen estructuras como plataformas de cemento para prevenir que se filtren los desechos animales hacia las aguas subterráneas. Más importante aún, convencieron a los residentes locales de no esperar a que la burocracia los sacara de apuros y de que comenzaran a actuar por cuenta propia. Vladimir Baygoin ha atendido al llamado. Actualmente un héroe local, en los últimos años ha ofrecido voluntariamente su tiempo y dinero para limpiar y reconstruir un pozo que tiene 70 años. Now we've emptied 20 tons of garbage from here. And later on, when we cover it with plate, I want to pave it with stones further, to fill everything up with clay and to decorate everything and make it look decent. But of course, we need assistance. The authorities pay attention, but we're just doing it by ourselves. It's hard, very hard. Cement is expensive. A sack of cement costs 10 hryvnias, and here you need 1.5 tons. It's a lot of money. There is no money. It would be possible if we had the assistance to restore and dig springs, dozens or even hundreds of them. So we're going to do it, but as long as we don't get assistance, we do it by our own means. That's it. So we do as we can, that's all. More, what more can I say? Son las personas como Vladimir quienes hacen la diferencia alrededor de todo el mundo. What I would say is that individuals should never underestimate their own influence and the role they can play in changing things for the better. I think they should speak up. They should be able to say in their community, stop polluting our rivers, stop wasting water. I can't take this anymore, and begin to talk to their neighbors and friends, and begin to organize and let the policymakers and the local government, district government, or the national government know that they are concerned. There's lots of material on this out there, and they can organize themselves, share the information with their friends, and challenge their governments. I know and I witnessed what poor condition the River Rhine used to be in. Today, they're fishing in this river again. El río Rin se extiende desde sus orígenes alpinos hasta un delta donde desemboca en el Mar del Norte. Este sustento acuático fue una vez considerado el río salmonero más grande e importante de toda Europa. Sin embargo, la mano del hombre y los efectos de la contaminación del agua cambiaron todo. Until 1955, we used Rhine water to make tea and coffee. But then the quality of the water deteriorated. Era muy doloroso ver cómo se enfermaba el respetuosamente llamado Padre Rin, muy querido por los pescadores que confiaban en el río. La industria pesada, las fábricas y el transporte, todos se inclinaban hacia esta importante vía fluvial internacional. Para la década de 1970, las grandes cantidades de desechos orgánicos no tratados generaron un aumento en el crecimiento de las bacterias en el río. Vastas cantidades de bacterias consumieron el oxígeno en el agua y literalmente asfixiaron al río. Además, los metales pesados tóxicos y no degradables comenzaron a acumularse en los peces que quedaban y en los sedimentos del río, y la contaminación con mercurio y cadmio de los residuos en el Rin alcanzó su pico más alto. La fauna acuática disminuyó considerablemente, los insectos y peces del lugar se extinguieron. Para combatir esta aguda contaminación, la Comisión Internacional para la Protección del Rin creó una serie de proyectos.
Las plantas industriales importantes, junto a los pueblos y las comunidades, comenzaron a descargar sus vertidos en plantas de tratamientos de desechos, en lugar de hacerlo directamente en el río. The water quality of the Rhine has improved in the last 30 years. 30 years ago, the Rhine was a symbol of a river that had been destroyed by humans. In the last 30 years, many billions have been spent on cleaning wastewater. You can see the result on this curve that shows the percentage of oxygen, which was very low in the 1970s, and from then on increased again, or on the amount of animal species that lived in the Rhine. In the 1970s, most species died, but the Rhine has been recovering ever since, and right now, we have almost as many species as we did 100 years ago. That's a positive development. Sin embargo, a pesar del éxito de estas medidas de purificación y prevención, la contaminación todavía podría afectar al Rin. En noviembre de 1986 sucedió un desastre. Un incendio se desató en Scheisserhalle. Químicos extremadamente tóxicos cayeron al río y mataron peces y animales hasta el Bajo Rin, causando un gran impacto en la rutina y las finanzas de quienes se vieron involucrados. El desastre de Scheisserhalle conllevó a la instalación de un sistema de vigilancia enfocado a reaccionar rápidamente ante un accidente, así como a prevenirlo. Actualmente, 9 estaciones internacionales de monitoreo que van desde Reckingen, en Suiza, hasta los 3 vertientes del Rin, en Holanda, registran continuamente información referente al agua. Además, 20 estaciones de control en todo el país controlan el Rin y sus afluentes. Estas estaciones de vigilancia trabajan para identificar importantes fuentes de contaminación y determinar el éxito de las medidas que se toman en contra de esta. Para responder rápidamente a tal posibilidad, se han instalado sistemas de aviso y alarmas computarizadas para alertar a todas las comunidades, granjas, industrias y países colindantes con el río. Al utilizar estos nuevos sistemas, las autoridades pueden predecir rápida y acertadamente el recorrido de una ola de contaminación en el Rin, además de su probable nivel de polución. Un proyecto denominado Salmón 2000 ha sido iniciado en las mejoradas aguas del Rin, destinado a ayudar al salmón a regresar del mar para que migre a la porción de su antiguo hábitat en el río. Es significativo el hecho de que esté funcionando. The return of the salmon is an indication of the quality of the water. It's a perfect fish for fishing and for consumption. So when they exist in the river, the water's clean, and that's important. Con un emergente y vibrante ecosistema y una mejoría en la calidad del agua, la historia del padre Rin ha dado un vuelco alentador y con el cuidado adecuado, el río continuará sanándose por sí solo. Pero el éxito en el río Rin no nos proporciona todas las respuestas a los problemas de la contaminación del agua. People should understand that when dealing with nature, we have already exceeded the bounds of the permissible by far too much. The situation is becoming dangerous. It affects people's health. If we go on treating nature the way we do now, we might find ourselves in a very difficult situation. Politics, government, laws, economy, everything should be run off of what is best for the environment. And you would solve all of your problems. You really would. You would make money, and you would have a healthier, happier, more spiritual place. What I consider as the source of survival. This may be what maybe we can describe as one truth. Aunque el agua constituye una necesidad universal para todo tipo de vida, no todos viven cerca de suministros adecuados de agua. Durante nuestra jornada, exploraremos el desafío y los costos del suministro de agua que conllevan a uno de los asuntos más polémicos de las siguientes décadas. La interrogante de pagar un precio justo por el agua, fuente de vida.